porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame,
les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCBD en Parla, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Producimos y conducimos este precioso programa Rafael Lazarte, quien les habla, Beatriz del Campo. Hoy es la 273, don Rafa, 273ª edición del programa del día martes 2 de febrero del 2021. Y ya estamos cerquita, cerquita de llegar ya a los 10 años en el aire. ¿Cómo le va, Rafael Lazarte? Hola, Betty. Hola, Jimmy. Hola, hermanos. Hola, amigos. Quisiera empezar con un versículo que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Hoy vemos que muchísima gente no lee la palabra de Dios, no la lee, la desconoce. Hoy vemos, por ejemplo, en internet muchos pastores que están hablando, desenmascarando a muchos falsos profetas, falsos apóstoles. Y no están desenmascarando nada nuevo, siempre lo hubo. Hace 2000 años que hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Hace 2000 años que empezó la apostasía. Así que eso cada vez se va a incrementar más. Pero ¿por qué mucha gente cae en manos de esta gente? Porque desconocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es como dice acá, es como una antorcha. Una antorcha, ¿qué es lo que hace? Alumbra, disipa las tinieblas. La Biblia es una antorcha. Es como dice, la palabra profética más segura. Hoy más que nunca tenemos que estar, Betty, inmersos en la palabra de Dios. Ella es la que nos va a dar luz. Y si algo no entendemos, pidámosle al Señor que nos dé capacidad, que nos dé sabiduría para entender lo que estamos leyendo. Pero muchas veces las personas no tienen deseo de leer la palabra de Dios, no tienen deseo de orar. Y muchas veces es porque muchísima gente en las iglesias no ha nacido de nuevo. Y la persona cuando no ha nacido de nuevo, como el Señor dice, todavía uno está muerto en pecados y delitos. Y un muerto no entiende, no escucha, no oye. Por eso hoy más que nunca es que tenemos que dejar la palabra nos reviva, que la palabra llene nuestro corazón, nuestra mente. Y si aún no hay fruto en nuestro corazón porque no hemos nacido nuevo, es cuando más tenemos que clamar al Señor para que, Señor, decirle, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero aprender, quiero tener sed, quiero tener hambre y sed de ti en todo momento. Hambre y sed de oración, de tu palabra. Es cuando más tenemos que clamar al Señor. La palabra profética más segura. El pasado 12 de enero comenzábamos a compartir con ustedes la primera parte de este estudio que hablaba de profecía, la palabra profética más segura. Y ahora vamos a leer lo que nos dice Pedro, que lo leyó recién, lo anticipó Rafael, sobre este tema. Y a continuación lo vamos a relacionar con el tema de hoy, que es la segunda parte de la profecía. Y esta segunda parte se subtitula Lo que se opone al conocimiento de Cristo. Vamos a releer 2 Pedro capítulo 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, Cristo, salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la condición por la cual tenemos 66 libros, los cuales todos convergieron en esto, en la inspiración del Espíritu Santo para ser canonizados. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura, ¿no? Citando también lo de Pedro, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Que sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Como decíamos, la Biblia es la palabra profética más segura. En la primera parte de aquel 12 de enero hemos hablado del conocimiento necesario para una correcta comprensión de la palabra. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la única forma de llegar al conocimiento del dador de la vida y el único proveedor de la vida eterna, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice Pedro, en 2 Pedro 1:8, o sea, unos versículos antes de nombrarnos la palabra profética, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el ocio está en contra del conocimiento que nos acerca a Cristo. Pero su desconocimiento nos conduce a la muerte espiritual. Esto lo dice los hermanos que estamos hablando. Pero su desconocimiento nos conduce a la muerte espiritual, a una vida eterna, pero sin Cristo. O sea, una muerte eterna. Dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por otro lado, la Biblia es inspirada por Dios y tiene un fin importantísimo, hermanos queridos. Es útil para perfeccionar al ser humano para que logre ser acepto ante Dios y lo prepara para realizar buenas obras, como lo leíamos recién, como consecuencia de su nuevo nacimiento. Hay alguien, sin embargo, hay alguien que se opone a este conocimiento de Cristo. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y por consiguiente que todos sean salvos. Juan, capítulo 12, versículo 47-48, dice nuestro Señor Jesucristo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice también el Señor en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero a todo esto, como dijimos recién, se opone a los planes de Satanás. Es por ello que Satanás, ha sembrado falsos profetas por todo el mundo. Que no nos vamos a ocupar de ellos específicamente, sino de algo más importante en nuestra vida. Romanos, capítulo 13, versículo 1-2. Sométase toda persona, no algunos, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos guste o no, la carita de los presidentes que nos tocaron, de los reyes,
porque no hay estados, todos no son estados democráticos, algunos son monárquicos. Nos han tocado, en vez de presidente, nos han tocado reyes y primeros ministros, ¿no? Dios los ha establecido. Dios ha permitido que ellos estén en autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido por Dios resiste. El que se opone, lo leí mal, les pido disculpas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que no nos podemos oponer a la voluntad de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, habla de la manifestación del hombre de pecado. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá, de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, como decía Rafael hoy, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Atenti con eso, ¿eh? Muchos van a ser engañados, muchos van a decir, ha descendido Dios del cielo, y no es Dios, sino el hombre de pecado. ¿No os acordáis, dice Pablo, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene. O sea, el Señor lo está deteniendo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está todo profetizado, por eso el primer título es Profecía, segunda parte. El Señor nos habla, seguimos, ¿no, don Rafa? El Señor nos habla que va a haber principio de dolores en Mateo capítulo 24, versículo 13 al 26. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, Jesús, cuando caminó con nosotros, estaba sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación que todavía no ha pasado, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que sí, eso sí, ya está sucediendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a vos y a mí. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. También debéis saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, no sé si notás algo familiar, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, orgullosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están aprendiendo cualquier cosa menos llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres, aquellos magos del faraón, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, también lo fue lo de Janes y Jambres. Pero tú, dice el Señor a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, o sea, serenidad, tranquilidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te diste cuenta, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, como leíamos al principio, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados, y esta palabra profética, que es la más segura, también tiene buenas noticias, no solamente malas. Si bien habrá un juicio, será tanto para los salvos como para los que renegaron de Cristo. También Satanás va a ser juzgado. Dice Juan capítulo 3, 16, 21. Terminamos esto y si quiere vamos a un corte. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque con la luz se ve la suciedad, se ve el pecado. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Sí, Rafael. Pero Betty, vos solamente estás leyendo la palabra de Dios. Así es. O sea, no estás poniendo pensamientos de otra persona, tuyos. Estás leyendo la palabra de Dios. Por eso dice toda. Cuando dice toda, es toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró las escrituras, hermano querido. Dios inspiró la Biblia, esa Biblia que la tenés ahí que nunca la lees. Y a veces la lees y a veces uno dice, no la entiendo. Entonces uno dice, no entiendo, la cierra y aceptan lo que dicen otras personas. Hoy la internet está llena de pastores, de apóstoles, de arcángeles, de todo. De todo. Y vos lo escuchás para qué lado están hablando, vecino. Están apostatando, están contagiando, están contagiando una mala doctrina. Así es. Diabólica. ¿Y qué hacen? Confunden a los hermanos. Por eso, hoy más que nunca, como dice acá, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, hermano querido, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, para que vos, hermanos y hermanas, sean perfectos. Cuando dice perfecto, está diciendo, hablando de maduros. Dios quiere que seas una mujer madura en Cristo, un hombre maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Pero como no leemos la palabra de Dios, como no oramos, andamos como barrilete sin cola. Así es. Golpeados para todos lados. Amén. Amados hermanos, esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, profecía, segunda parte, lo que se opone al conocimiento de Cristo. Nos deleitábamos hoy con Luis y Castro, con Anhelo Conocerte, y ahora vamos a disfrutar Conocerte, de Marcos Vidal. No se vayan, porque hay más Razones para Vivir tras el corte musical. No se vayan. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte
mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos escribe Jorge, tremendo, acá manejando y escuchando. Les mando un abrazo grande y bendiciones. Oramos por ustedes, seguimos adelante y firmes como rulo de estatua. Gracias, Jorgito. Ojo, a ver si nos echan la culpa que tuviste algún accidente. Esperemos que no. No hay que manejar y estar hablando por celular, Salvo que estés hablando por Bluetooth, escuchando radio solamente. Bueno, gracias por estar ahí. Cuídate, por favor. Saludos a toda la familia. Estuvimos tratando de comunicarnos con ustedes, con tu papá, y pudimos averiguar que estaban bien, pero no nos pudimos conectar. Así que, bueno, les mandamos un abrazo. A Jorge Villarreal y a toda su familia. Víctor Hugo y a todos ellos. Amados hermanos, decíamos que esto es Razones para Vivir. El tema de hoy es profecía, segunda parte, lo que se opone al conocimiento de Cristo. ¿Quién o qué es lo que se opone al conocimiento de Cristo? Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, por favor, prestemos atención a esto. El caldo de cultivo para que Satanás pueda accionar es el pecado. No podemos estar reprendiendo a Satanás, como en algunos lugares nos explican, y la gente sigue pecando, sigue practicando el pecado. Entonces Satanás se agarra de eso y no se va a desprender de la persona que está pecando. Repito, el caldo de cultivo para que Satanás pueda accionar es el pecado.
No le podemos echar la culpa a Satanás de que nosotros pecamos. Él te tienta, nada más. El que peca sos vos. ¿Por qué? El diablo tienta, pero el hombre, mujer, es el que cae en tentación y peca. El diablo acusa. Si hemos pecado, tiene autoridad sobre nosotros para gobernarnos. ¿Por qué? Porque nos hemos salido de la cobertura de Cristo o nunca estuvimos en su cobertura. Entonces el diablo nos acusa y tiene autoridad para hacerlo. Pero si nos mantenemos irreprensibles, o sea, bajo la cobertura de nuestro Señor, obedientes, amadores de Cristo, poniéndolo en primer lugar por sobre todas las cosas, obedeciéndole, reconociendo que Él es el Cristo, el que vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario, y que su sangre preciosa no tiene precio y que nos salvó de la muerte eterna, porque pagó con esa sangre, pagó ese precio tan alto para que nosotros pudiéramos vivir hoy. Entonces, repito, pero si nos mantenemos irreprensibles, Satanás no tiene de qué acusarnos, porque fuimos declarados justos, porque fuimos declarados inocentes por la sangre de Cristo. Aún siendo culpables, nos declara inocentes. Entonces, Satanás no tiene de qué acusarnos. No sé, por algo lo estoy repitiendo. Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 16, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como el querer como el hacer, y por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, dice Pablo, gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Colosenses, Pablo les habla a los hermanos de Colosas, capítulo 1, versículo 21 al 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué hermosas palabras. Gracias, Señor. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14-15, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por último, Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26-32, airaos, o sea, enójense, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, o sea que pecando le damos lugar al diablo, dice Pablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya entraron con el problema del diezmo y con la generosidad y todo eso. No lo dice la palabra, no lo dice Beatriz ni Rafael. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, no estar recibiendo planes para no trabajar,
esto está incluido acá, para que tenga qué cosa compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sí, Rafael. ¿Qué más podemos agregarle? De parte nuestra nada, ya fue todo dicho, la palabra ya fue leída, la palabra ya nos habló, la palabra ya llegó a nuestros corazones, la palabra es la que va a obrar en cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que estar atentos. Pero muchas veces no estamos atentos porque no conocemos a Dios. Hoy fui a ver a mi madre, al lado del departamento de mamá hay una familia de testigos de Jehová. Y las veces que con Betty nos cruzamos con esta señora, tratamos de hablarle, pero ella siempre trataba de llevarnos a nosotros a su terreno, siempre trataba de demostrar su firmeza en las palabras, siempre trataba de avasallarnos, siempre decía que lo que ella sabía, la sabiduría que ella tenía. Sin embargo, hoy me enteré de que había caído en un estado depresivo, triste, no sale, no tiene COVID, no tiene nada, pero está depresivo y depresiva. Y sabemos muchas veces que la depresión es la ausencia de Dios. Así es. Ella tenía su Biblia, era maestra, no sé qué más, pero sin embargo no conocía a Dios. Un día le pregunto a un testigo de Jehová, compañero de trabajo, le digo, ¿ustedes cómo conocen a Jehová? ¿Con la fe o con la razón? Dice con la razón. Yo con razón lo conoce. Claro. Uno tiene que conocer a Dios con la razón, con la fe, no con la razón. Porque la razón está para otro tipo de cosas. Betty. Sí tenemos que hacer un culto racional de nuestra fe en Él, que es otra cosa. O sea que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y a quién estamos adorando. Porque si no, nos vamos para otro wing, como dicen algunos. Muchas veces vemos en internet, iglesias especialmente de Centroamérica, Estados Unidos también, que hacen un batifondo, una gritería, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sin embargo, le atribuyen toda esa locura al Espíritu Santo. Es una blasfemia. Es una blasfemia. Vos sabés que dentro de un minuto nada más el pastor va a estar el discipulado, y hoy va a tocar el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Él es el motor que mueve la iglesia, sí, el motor que nos mueve a cada uno de nosotros. Bien, Señor. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542, Ronchano, a una cuadra y media de la estación y a una cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros pastores, Adolfo Norberto Ambrosetti y su esposa Lorena Míguez de Ambrosetti. Nuestras reuniones presenciales, domingos 10:30 horas, duran una hora nada más. Ajá. Y los domingos 17 horas, siempre de una Gloria hora a Dios. más. Por ahora, hasta que se termine todo, se lamente todo. Sí, aunque sabemos que todo lo que estamos pasando es como consecuencia del pecado de la humanidad. Si leemos la palabra de Dios, lo que leímos hoy, las consecuencias del pecado, justamente es eso. El pueblo de Israel desobedecía, entraba en rebeldía, y Dios, ¿qué hacía? Le mandaba a Nabucodonosor, le mandaba a los sirios, le mandaba a los asirios, por desobediencia. A los enamitas, a los moabitas, le mandaba de todo, Señor. ¿Y qué pasaba? Fíjate, cuando desobedeció, el Señor le mandó a Nabucodonosor. ¿Qué hizo este hombre? Tuvo cautivos a Babilonia. Se destruyó el templo, se llevó todos los utensilios de oro, de plata, todo lo que había, todo el tesoro que había en el templo de Jehová, se lo llevó para Babilonia. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. Y pasa lo mismo.
Pero para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Para que se convierta alguien como Nabucodonosor, se convierta y adore al Señor, para que se cumpla la profecía de que volverían a, a, a Judea, a Israel, con la orden de Ciro, con Darío, con Artajerjes, que permitieron la reconstrucción de Jerusalén y del templo de Dios. Pero dice la Biblia que Dios tocó el corazón de Ciro, el rey persa. Amén. La Artajerjes, toda esa gente que era enemigo de Dios, Dios tocó el corazón de ellos. Amén. Y quisieron apoyar la obra de la reconstrucción del templo. Así tenemos que, Dios que espera de nosotros que nos arrepentamos, que vayamos con un corazón humillado delante de Él y le pidamos perdón. Amén. Y Él siempre va a perdonar, porque su esencia es amor, pero también es soberano, es justo e imparte justicia. Amén. Y las predicaciones vía YouTube. Ministerio Bíblico Casa de Oración transmite los miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas y el domingo 11 horas creo que no. El miércoles, perdón que estoy corrigiendo. El miércoles 19 horas, el sábado 19 horas y el discipulado a minutos recién nomás de nosotros, martes 19 horas, discipulado. Pido disculpas por la corrección, lo que pasa es que uno se machetea y a veces cuando se machetea mal lee lo que tiene delante. Como nos pasa a todos, sí, Rafael. Hoy más que nunca, a los varones les hablo, hoy más que nunca, varón de Dios, que el Señor te puso en tu casa, al frente de tu casa, de tu hogar, como proveedor, como profeta y como sacerdote. Tenemos los varones la responsabilidad de tener siempre en nuestro hogar el altar familiar, siempre el fuego encendido, el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Biblia en mano, orar, leer la palabra. Hoy lees vos, mañana tu esposa, mañana cada uno de tus hijos. No hace falta que lean un capítulo entero, un tema entero, que lean 2 o 3 versículos y que traten de explicarlo. Si no lo pueden explicar, no importa. Lo importante es que la palabra de Dios esté sobre tu mesa, sobre tu hogar. ¿Quiénes van a ser bendecidos? Cada uno de ustedes, porque sabemos, como dice la palabra, que la bendición entra por la cabeza del hogar y también la maldición. Así que tenemos que orar también por nuestras autoridades del país, por el presidente, todas las autoridades, para que ellos en un momento dado sientan en su corazón la necesidad de conocer a Cristo, la necesidad de arrepentirse. Nunca nos olvidemos de orar por nuestras autoridades. Y paremos a veces de criticar. No tenemos que criticar, tenemos que orar por ellos, porque están desorientados, tanto ellos como muchos gobernantes de países enormes. Sí, antes que me olvide, Rafael, si me permitís, el sábado 6 de febrero, 18:30 horas, hay reunión presencial de jóvenes y adolescentes en el Ministerio Bíblico Casa de Oración, Presidente Rivadavia 1542, Onucham. Las reuniones son con los protocolos correspondientes. Y el 20, a ver si lo encuentro, el 20 de febrero está la horita feliz con la escuela bíblica para niños. Lo que no tengo a mano es el horario. Así que después consulten a ver si lo encuentro por acá. Acá está, no tampoco. Disculpen. ¿Cuál es el de los niños? Acá está. El sábado 20 de febrero, 16 horas, hora feliz y escuela bíblica para niños. También con el protocolo impartido por las autoridades nacionales. Así que estas son las informaciones de este mes de febrero. Sí, Rafael. Vamos a orar. Sí, por favor. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor. Te damos gracias por tu gran misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados.
Te pedimos perdón por la incredulidad que en nuestro corazón, Señor. Sabemos que la incredulidad, Padre, trae dudas, temores, ansiedades, angustias, desesperanza. Empezamos a cuestionar tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que estamos contristando a tu Espíritu Santo con la incredulidad. Te pedimos en esta hora, Padre del cielo, que pongas en nuestro corazón necesidad de leer tu palabra todos los días, Señor. Todos los días, Señor, todos los días. Necesidad de orar, papá. Necesidad de orar en cada uno de nosotros, de orar ya sea apartados con la familia, así con la familia mejor todavía. El altar familiar tenemos que cultivar en nuestros hogares. Estar ahí leyendo tu palabra, orando, ministrando como sacerdotes a nuestra familia, dándoles palabras a cada uno de ellos, santo y poderoso Dios. Porque la palabra dice que al niño se le instruye con la palabra. Cuando se instruye con la palabra, de grande jamás se apartará de ella. O sea, es nuestro deber, de como padre de familia, de instruir a los niños, nuestros hijos, en la palabra. Amén. Gracias te damos por este momento, te pedimos por todas las personas y hermanos y hermanas y amigos que te van escuchando, Padre del cielo. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos para que pongas en nuestros corazones hambre y sed de tu palabra, amén. Hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu Espíritu Santo, hambre y sed de ser lleno de tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo martes, 18 horas, por acá, por la radio, tu radio. Vamos a despedirnos con el Cordero y el León de Cristal Luis y Cristo, yo creo en ti, también de Cristal Luis. Chao, bendiciones para todos y cuídense, por favor, bendiciones. ¿Quién es él? Su grandeza es sin igual. ¿Quién es él? La tierra tiembla a su llamar. ¿Quién es él? Que pagando un precio vil murió en una cruz. Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. Vendemos unos minutos. Estos son comerciantes que saben dónde anunciar. Comienzo de espacio publicitario. Verano 2021. ¿Quién es él? Su grandeza es sin igual. ¿Quién es él? La tierra tiembla a su llamar. ¿Quién es él? Que pagando un precio vil murió en una cruz. Su nombre es Cristo. Igual a su poder. ¿Quién es él? Todo enemigo está a sus pies. ¿Quién es él?
desde el Padre descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el que inspira nuestro ser. ¿Quién es Él? Toda culpa en Él lleva, al perdido rescata, su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre descendió. El Cordero y el león. El Cordero y el león. Sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de profundo que hace mi fe vibrar.
resucitar.